llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes en esta mañana, ya 7 de febrero de 2023. Y bueno, el saludo para todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas, como de costumbre, como toda mañana, y por supuesto también a nuestros amigos de las diferentes comunidades, de las diferentes regiones también las que nos sintonizan, provincias vecinas nuestras que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Liz? Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes. Informativo Willaricui en Escapiña Tarikushanjis con Ampaca Reiki. 7 de febrero de 2023. Ajnañataj ponchekona rato por Eroshan Reiki Guayjaikona Panaikona. Y la pregunta, como siempre, es ¿qué estamos haciendo o qué estamos planificando para desarrollar en el transcurso de este año? Amigos oyentes, para el día de hoy tenemos importante información en relación al plano regional. Rápidamente vamos a hacer una previa en lo que viene a ser el informativo Willaricui sobre la situación que se registra en Arequipa. Aumentaron a 40 el número de fallecidos por huaico en Secocha. Algunos de los fallecidos fueron arrastrados por los huaicos en la localidad de Misqui, esto en Camaná. Unas personas que viajaban en una camioneta que chocó con piedras que se desprendieron de un cerro, habrían sido reportados 2 incluso como fallecidos. Por otra parte, amigos oyentes, en Arequipa mismo, más de 1,000 viviendas quedaron afectados por los huaicos en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel. Alcalde del distrito, William Alvarado, informó que están en un constante comunicación con autoridades de Arequipa para solicitar la ayuda necesaria a las familias que en muchos casos lo han perdido todo. Toda una preocupación, amigos oyentes. Mientras tanto, en Yauyos, al menos 70 familias resultaron afectadas por huaico en anexo de Huayllampi. Además de 70 familias que han resultado perjudicadas, entre 45 a 50 casas quedaron inhabilitadas tras el deslizamiento de lodo y piedra. Hay un informe que ya ha manifestado el alcalde distrital Wilson García sobre este tema. Bueno, preocupación con lo que vienen a ser los fenómenos naturales en nuestro país. Así es, las lluvias están siendo ya intensas y de hecho, Javier, esto ya lo había notificado Senami, si recordamos un poquito, meses atrás, justamente la sequía en la que hemos vivido, la que hemos tenido al principio o en esta campaña agrícola, digamos, se iba a venir estas temporadas de lluvias intensas en diferentes regiones y justamente creo yo, febrero hemos empezado con estas intensas lluvias que han afectado definitivamente en todas las regiones que has manifestado, pérdidas humanas, materiales y todo lo que se está viviendo ahora mismo, Javier, y de hecho también en nuestro medio, ¿no? Ayer este reporte que nos daban también, Javier, de estas pérdidas, de estas familias, estas ovejas que por la crecida obviamente de los ríos, los riachuelos han hecho también pues que estas ovejitas han sido arrasadas y han sido
sido muertas. Y de hecho, para hoy seguramente nuestros amigos, nuestros radioescuchas de diferentes comunidades, quizás nos hagan llegar también el reporte si esta situación también está ocurriendo en otras comunidades. Y hablando de las lluvias, Javier, en el plano regional, efectivamente en la que estamos hablando, en Ancash también estas lluvias intensas han dañado 25 kilómetros de carretera, 5 viviendas en Ocros. Asimismo se ha anunciado o se ha inundado el estadio municipal Manuel González Prada de esta región. Losas deportivas y estas carreteras también cerradas y afectadas. Ahora que ya no hay bloqueos en algunas regiones, en algunos otros lugares, ya también estas intensas lluvias y están siendo bloqueadas muchas carreteras. Bueno, 6 de la mañana ya con 42 minutos y bueno, la naturaleza, amigos oyentes, también se ha comportado de forma muy agresiva en el mundo. Más de 4.300 muertos en Turquía y Siria por los devastadores terremotos que se han registrado en estas dos localidades. En Turquía, la cifra de fallecidos se elevó a 2.921 personas y de heridos a 15.834, según informó la Agencia Nacional de Emergencia, mientras que en Siria se han contabilizado al menos, amigos oyentes, 1.300 muertos y 3.400 heridos. Esta cifra va en aumento. El día de hoy, a través de nuestra plataforma virtual de Facebook, vamos a compartir las imágenes de este potente terremoto que hasta el momento deja la suma de 4.300 muertos en Turquía y también en Siria. Y bueno, de hecho, estos fenómenos naturales, o a estos fenómenos naturales, se suman también pues estos fenómenos en la que estamos viviendo, Javier. Ayer se ha registrado, al menos en Lima, por ejemplo, también en Cusco, pues sicarios han asesinado a toda una familia, esto en pleno día, en pleno sol, en una zona comercial de San Miguel. Este crimen por venganza, bueno, las investigaciones aún continúan, pues el hecho ha ocurrido cerca de la Plaza San Miguel, minutos después del mediodía. Las víctimas pues son toda una familia, como les decimos, y entre ellos 2 menores de edad, Israel San Ramón de 40 años, Estrellita Tapia de 37 años, Luisa Doroteo y Elías pues San Román recibieron más de 20 disparos, con ellos murieron también, como les decíamos, sus 2 menores hijos. Una situación terrible en la que también estamos viviendo en nuestro, prácticamente en la capital básicamente, pero también al interior y en muchas regiones, muy cercana también el de Cusco, Javier. Así es, Lice, 6 de la mañana con 44 minutos. Lo que ha pasado en Cusco también está consternando a la población de la ciudad imperial. Un joven trabajador identificado como Ronald Pineda Gutiérrez, de 33 años, fue asesinado por un desconocido a pocas cuadras del aeropuerto Velasco Astete en Cusco. La policía ha informado que la víctima recibió 21 disparos en la vía pública. El joven llegó a su trabajo, una courier ubicado en la avenida Velasco Astete en la ciudad imperial. Cuando intentaba ingresar a su local, recibió los disparos de parte de sus asesinos, quienes huyeron ante la sorpresa y temor de todos los vecinos de la zona. ¿Se imagina? O sea, bueno, en ese momento, y muchos han narrado, los que viven muy cerca ahí, han narrado cómo es que ocurrió esta situación. Imagínate nomás el hecho de que estas noticias hasta hace poco escuchábamos que en su mayoría, digamos, se llevaba a cabo en Lima y todos estos, y vivir ahora mismo en esta región muy cercana a la nuestra, que es Cusco, de hecho, pues es una consternación, no solo para Cusco, sino también para nosotros, esta inseguridad en la que estamos viviendo. Definitivamente una situación en la que las autoridades ya tengan que poner pues su mayor empeño en el tema de seguridad. Así es, Liz, y un detalle es que, bueno, es un joven, solo 33 años, empresario que ya estaba trabajando, llegaba a su local de trabajo justamente para aperturarlo y desarrollar sus actividades.
y le pasa esto. Muchos han especulado por ahí que puede ser un tema de venganza y otras cosas, pero lo cierto es que definitivamente las autoridades tienen que ponerle más empeño al tema de la seguridad, al tema de esta inseguridad ciudadana que no solo se registra en Cusco, sino también en otras localidades. Así es, 6 de la mañana ya con 46 minutos. Ahora sí, ya nos vamos a la información en sí para poder compartir con ustedes en esta mañana. Informativo Willaricui, correspondiente a hoy, martes 7 de febrero de 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Amigos oyentes, mucha atención a la frase del día. El principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. Repetimos la frase del día, mucha atención, Guaycaicuna, Panaicuna. El principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. Ahí está nuestra frase que de hecho vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de esta semana también. Vamos con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Bueno, antes de los titulares, efectivamente, todavía nos vamos con la información. Un día como hoy, la historia, también recordar. En el año de 1833 nace don Ricardo Palma, escritor, célebre tradicionalista, reconstructor de la Biblioteca Nacional, saqueada por las fuerzas chilenas, conocido como el bibliotecario mendigo, autor de Tradiciones Peruanas. Así es, y recordamos también, viajamos en el tiempo a 1866, combate naval de Aptao, pues la cuadra peruana chilena bate a las fuerzas españolas y la obligan a retirarse. En el año de 1899 parte del puerto de Yokohama la embarcación Sakura Maru, que lleva los 790 primeros inmigrantes japoneses con contrato de trabajo para desempeñar labores de labranza en haciendas y fábricas de azúcar. Y en 1923 nace en Nueva York, Estados Unidos, el cineasta peruano Armando Robles Godoy. Fue considerado un ícono en el mundo del cine peruano, hijo del musicólogo Daniel Alomia Robles, compositor de Cóndor Pasa. Desarrolló una labor pedagógica a lo largo de más de 30 años, conquistó importantes premios con sus obras literarias, cinematográficas y teatrales. En el año de 1924 muere el poeta colombiano Julio Flores, autor de las letras del vals El Guardián, música del limeño Juan Peña Lobatón. 1941 nace el abogado Carlos Ferrero Costa, primer ministro en el año 2003 a 2005 y presidente del Congreso de la República en el año 2000 a 2003. En el año de 1956 nace en Lima María Angélica y Ayllón Urbina, Eva Ayllón, una de las grandes intérpretes de la música criolla y afroperuana. 2006 fallece en Lima Alberto Toto Terry, la saeta rubia, exfutbolista peruano, histórico volante de la selección peruana y uno de los grandes ídolos del Club Universitario de Deportes. Año 2008, un día como hoy, muere en Lima José Alberto Bustamante Belaúnde, catedrático, ministro de Justicia y primer ministro del Perú en el año de 1999 al año 2000. Ahora sí, nos vamos a los titulares. Información en el plano local. Atención, vecinos de Cagacarse, luego de reevaluar la coyuntura social, municipio distrital de Akira unifica actividades de carnavales solo para el domingo 19 de febrero en la modalidad de Cashuas, danzas, esto en el estadio de Huayllaurán. Así es, ¿no? Huayllaurán. Bueno, allí en la redacción, don Guillermo Recharte, 6 de la mañana con 50 minutos. Más información en el plano local, mucha atención. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, recuerdo a los adultos mayores de 65 años que mañana, miércoles 8 de febrero, tienen una campaña de salud integral con despistaje en diversas especialidades. Será para moradores de Huancayo, también Hatun Huancayo, también Totorguaylas, Llactacunca, Chuyupata, Sexeca y Pojpoqueraí.
Bueno, y entre tanto, en Chalhuahuacho, municipio dice que el carnaval llega para todos, llega para quienes ya vivieron, les toca agradecer cantando, llega también para los que vivan y son la fuerza del carnaval, llega para los que empiezan en el juego de la vida y llega para los que están en promesa como fuente de fecundidad. Así se ratifica las actividades carnavalescas en la capital de la minería. 6 de la mañana con 51 minutos. Mientras tanto, causa indignación en la población de Chalhuahuacho presunto desvío de los materiales que se encuentran al interior de la paralizada obra de construcción del Hospital General. Según testimonios, se compensó con materiales a trabajadores impagos por parte del Estado peruano con la empresa contratista. Más información, mientras tanto, justamente en comunicación a nuestra emisora, ayer, con mucha preocupación, la familia Alejandro Roque, asimismo la familia Chumbe, han manifestado esta pérdida de 6 ovejas que se ha dado pues en la comunidad de Pararani por la presencia de la excesiva lluvia y de hecho pues que se vienen cargando los ríos y los riachuelos de nuestras comunidades. 6 de la mañana con 52 minutos en el informativo Huillarico. Y mientras tanto, la Municipalidad Provincial de Cotabambas emite nota de prensa número 10. Indican lo siguiente: colocación simbólica de la primera piedra para la construcción de la infraestructura educativa de la Facultad de Ingeniería de Minas, con sede en el distrito de Akira, provincia de Cotabambas, región de Apurímac. Resaltan esta actividad que se desarrolló en el distrito de Akira. Más información, nos vamos a la información en el plano regional y Apurímac será una de las 4 regiones del país más afectadas con el impacto de la actividad económica y que entrarán en una recesión en los próximos meses, según el estudio del Instituto Peruano de Economía. 6 de la mañana con 53 minutos. Luego de la pandemia y los disturbios por protestas, ahora se vienen las lluvias, nevadas y granizadas, causando muerte y daños en el sur del Perú. Nos vamos en la información regional hasta Cusco. Policía investiga asesinato del joven trabajador de Courier al que dispararon 21 veces. José Pineda Gutiérrez, de 33 años, fue acribillado en la puerta de su trabajo en Cusco. Los familiares de la víctima pidieron a la policía hallar a los responsables del ataque. Más información en el plano regional. 2 muertos por caída de camioneta hacia abismo en Pocohuanca. Así es, 2 muertos fue el saldo que dejó el despiste y volcadura de una camioneta hacia un abismo en el sector de Huayrahuañi, en una trocha carrozable que se conecta con las localidades de Pocohuanca y Aymaraes. Preocupación en las carreteras al interior de nuestro país. Mientras tanto, gobernador Percy Godoy y alcalde provincial articulan acciones para el cierre de brechas en la provincia de Grau. Priorizarán la construcción del Hospital San Camilo de Lellis y una villa deportiva que incluirán un moderno coliseo y vías de comunicación. 6 de la mañana con 54 minutos. Mientras tanto, Magíster Armando Bravo es nuevo director regional de Educación Apurímac, con resolución ejecutiva regional número 083-2023 del 6 de febrero del año en curso. El gobierno regional de Apurímac designó como nuevo director regional de educación al magíster Armando Bravo Sequeiros. Más información en el plano regional. Policía detiene a hombre de 64 años acusado de presunta violación sexual en Huancarama. Fue denunciado por padre del menor agraviado de 16 años. Policías de la comisaría de Huancarama detuvieron a Eduardo Cárdenas Sánchez, denunciado por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de 16 años. Sohta horas tutamandan pescachunga pesca yopañoña guayjaikuna panaikuna Arequipa llaqtapi llakikuyriki. Aumenta a 40 el número de fallecidos por huaicos en Secocha. Algunos de los fallecidos fueron arrastrados por los huaicos en la localidad de Misqui, en Camaná. Unas personas que viajaban en una camioneta que chocó con piedras que se desprendieron de un cerro habrían sido reportados, incluso también ellos, como desaparecidos.
Más información. Agrorural logra comercialización de más de 300 quintales de fibra de alpaca. Entidad gestionó coordinaciones entre instituciones de productores alpaqueros de Antabamba, Cotabambas y la empresa privada Incato. 6 de la mañana con 56 minutos. Más información desde Arequipa. Más de 1,000 viviendas quedaron afectados por los huaicos en los distritos de Mariano Nicolás Valcárcel. El alcalde del distrito, William Alvarado, informó que están en contacto constante comunicación con las autoridades de Arequipa para solicitar la ayuda necesaria a las familias que lo perdieron absolutamente todo. Y hablando de Arequipa, el caudal del río Chili aumentó debido a la descarga en represa. Temen que esta descarga de agua genere desborde en el distrito de Tiabaya e inunde campos de cultivo y viviendas ubicadas en las fajas laterales del cauce. 6 de la mañana con 57 minutos. Titulares en el plano nacional. 4 regiones estarían en recesión. Según el Instituto Peruano de Economía, un análisis del Instituto Peruano de Economía advierte que bloqueos están generando una caída en la economía de 4 regiones durante los últimos meses. Más información en el plano nacional. Ministerio Público pidió incrementar a 24 meses el impedimento de salida del país para hijo de Juan Silva. La Fiscalía expresó su disconformidad a la decisión de la jueza Soledad Barrueto, quien ordenó 18 meses de impedimento de salida del país contra el hijo del exministro Juan Silva el pasado 3 de febrero. Más información, amigos oyentes. Minera Buenaventura suspendió temporalmente sus operaciones tras intervención violenta de manifestantes. La minera Buenaventura informó que ha suspendido sus operaciones hasta que las condiciones de seguridad sean las adecuadas en Huancavelica, luego de que manifestantes ingresaran y destruyeran parte de sus instalaciones. Más información en el plano nacional. Ni el Congreso ni Dina Boluarte van por adelanto electoral. El 10 de febrero vence el plazo para aprobar que haya elecciones generales el 2023, pero la falta de voluntad política del Ejecutivo y Legislativo pues condena a la ciudadanía a no cambiar sus autoridades. Según juristas, pues la única forma de atender esta demanda es por ahora que la presidenta pues cumpla con renunciar. 6 de la mañana con 58 minutos. Al respecto, amigos oyentes, Hernando de Soto dejó abierto la posibilidad de ser candidato presidencial en las próximas elecciones. En un medio de comunicación, el economista Hernando de Soto dijo que está al tanto de las encuestas que lo colocan como uno de los candidatos presidenciales favoritos para presentarse a las próximas elecciones. 6 de la mañana con 59 minutos. Nos vamos a la información en el plano internacional. Información para esta mañana. La Cancillería se suma a solidaridad internacional con Turquía y Siria por terremotos. De esta manera, el Perú se ha sumado a los países que han manifestado sus condolencias a ambas naciones por las pérdidas humanas y materiales a causa de los terremotos que iniciaron todavía el último domingo. Más información, amigos oyentes. La otra cara del mundo. En China continúa caída de índice de nacimientos y el gobierno incluye fertilidad asistida en seguro médico. Así está la información. Mientras tanto, el sismo en Turquía y Siria ascienden a más de 3.000 la cifra de fallecidos por terremoto. Las autoridades de Turquía han señalado que hasta el momento hay 1.762 fallecidos por el sismo. En tanto, desde Siria reportan que la cifra de decesos se ha elevado a 1.292 hasta el momento. 7 de la mañana en punto. Vamos con la información en el plano deportivo, amigos oyentes. Mucha atención, la Copa Libertadores Sport Huancayo recibirá al Nacional de Paraguay en su estadio, pero sin público. Hoy martes 7 de febrero a partir de las 7 de la noche en el estadio Huancayo por la primera fase de la Copa Libertadores. ¿Logrará ganar? ¿Logrará un empate? Porque acá la pregunta es no, lógicamente, sin mucho fútbol el Sport Huancayo está participando ya en la Copa Libertadores.
Y bueno, mientras tanto, Sporting Cristal ha goleado 3-0 a Cienciano en partido amistoso en la Florida, tras haberle ganado 3-0 a Alianza Lima en su primer encuentro en la Liga 1 por walkover. Los celestes se impusieron a la escuadra imperial en un partido realizado en la Florida. 7 de la mañana con 1 minuto. Mientras tanto, Sport Boys remontó y ganó 2-1 a Unión Comercio en su debut en la Liga 1 Betson 2023 con goles de Jesús Barcos y Fabricio Reyes. Sport Boys superó a Unión Comercio en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 3 del torneo Apertura. Ahí está la información deportiva. Y esta mañana al venir escuchaba que pues ya no tendría que haber, Javier, estos encuentros, pero digamos ganar por walkover, porque si no de pronto pues ya no habría. Un segundo walkover, sí, digamos, te manda a la baja. Anularía, digamos, claro, este proceso de encuentros, ¿no? En fútbol, escuchaba algo así, este comentario. Sí. Pero lo cierto es que Liz todavía tampoco está dicho esto, porque bueno, hay esta posibilidad de que sí insistan estos clubes en no participar, porque la situación, hay uno ya el día de ayer, William lo mencionaba, ¿no? Este tema de derechos de transmisión. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, se repartieron los puntos. César Vallejo y Alianza Atlético empataron 2-2 en el Mansiche por la Liga 1 Betson 2023. Alianza Atlético empezó ganando con goles de Adrián Fernández y Miguel Cornejo, pero César Vallejo por intermedio de Ray Vanegas y Yorles Mena lo igualó. 7 de la mañana con 2 minutos. Complejo, ¿no? Listo, 7:02 y vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos para ampliar estas y otras informaciones. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastante plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajnata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no cae yari muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí, alumnos que no trabajan para tienen que prever de la forma como deben venir, abrigados, porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Hay una poncha ñoja, tarircurane, patán, yachtate, entonces, si hay teja, hay una poncha, todos a 3 de la tarde mantan nevada, callarisharaña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, en nuestro sector vacún. A otras comunidades también están afectados.
Oportunidad sur manta allá en el distrito de Maramanta. Caída que pesquero un 5 de la tarde manta. Papata, abas con la carpus, hay cortesía con el kilo, con el asnapato. Perdona con la ala que se ponen, escuchate raro, un contacto, a la que se pilaramos. Que comunidad que manda a bajar y cambiar, pairante, tarde, a las 6 de la tarde, fuerte, pasa un gay chiquín con parte alta, tambua, baños hasta casi que ellos. Entonces, que ya pan, que ya han cacupado mi finito, papata, kino, abas, ya pan pro, que me acuerdo, ya pan, afistea, pues que como que se va a bajar y cambiar, radio, perfecto, Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 7 minutos en el informativo Huillaricuy. Guayqaykuna panekuna sumaq p'unchaw kachun sapanka huñikichispa hatun marq'ariykuy waraqucha qampaq papito qampaq mamita riki. Allichantapuni p'istiyukusun llaqtamasikuna riki chiripis chiripakamuntaq parapis parapakamuntaq. 7 de la mañana con 7 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana vamos con el desarrollo de las notas informativas en el plano local. Muchas gracias a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por la preferencia en cada uno de los distritos. En Tambobamba, a esta hora de la mañana nos están escuchando. Muchísimas gracias. Vamos justamente con nota informativa de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Dice lo siguiente, amigos oyentes: el día 3 de febrero se realizó la colocación simbólica de la primera piedra para la construcción de la infraestructura educativa de la Facultad de Ingeniería de Minas con sede en el distrito de Akira. Para este acto participaron autoridades locales regionales como son el ingeniero Adolfo Arredondo, alcalde del distrito de Akira, el ingeniero Dante Contreras Galloso, alcalde provincial, Jaime Osorio Aguilar, consejero regional por Cotabambas, doctor Freddy Vega Loaiza, rector de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, doctor Leoncio Carnero, vicerrector de la UNAMBA. Asimismo, el rector de la universidad hizo entrega de los expedientes técnicos de la primera etapa y terreno a la empresa contratista ganadora de la licitación pública para la construcción de la infraestructura. Por otro lado, el doctor Freddy Vega señaló que es un día histórico porque la filial del distrito de Akira ha sido esperado por muchos años y que hoy, con la voluntad de las autoridades, se hace realidad. Bueno, ahí comparten también las fotos justamente de la colocación de la primera piedra y también inicio de obra de la construcción de la filial de Akira de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac para la carrera profesional de Ingeniería de Minas. Resaltamos esta acción coordinada entre las autoridades y la población, amigos oyentes, y lógicamente vuelvo a decir, ¿no? La educación va a ser siempre primordial y va a ser fundamental. 7 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes. Vamos con más información en el plano local, y es que Liz, bueno, en Chalboguacho el carnaval se va a desarrollar. Ya lo han anunciado, tenemos las fechas. Mucha atención, amigos oyentes, porque se va a desarrollar en diversas localidades la actividad carnavalesca. Así es, bueno, los carnavales llegan y definitivamente se respeta, como lo hemos dicho, las opiniones pues de nuestros oyentes. Hay muchos que definitivamente opinan que en la situación en la que estamos no deberíamos desarrollar, y en muchos están también de acuerdo por un tema de poder dinamizar nuestra economía, porque estamos siendo paralizados ya por mucho tiempo, por muchos años, con el tema de la pandemia y muchos de estos aspectos también que se suman en nuestro país, ¿no? El tema de la economía, necesitamos vender algo, comprar algo y poder de esa forma dinamizar. Entonces, hay estas dos opiniones y se
respetan definitivamente estas dos opiniones que se han venido dando pues en nuestra, al menos en nuestra provincia de Cotabambas. Dicho esto, hay distritos que efectivamente han iniciado ya a conocer a la población con las actividades. Es así, por ejemplo, de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que ha puesto en conocimiento estas actividades que se van a dar inicio el 13 y 14 de febrero, la carrera de caballos, por ejemplo, ¿no? Y también el 15 de febrero está programado el inicio de los carnavales en la comunidad de Queuña. En Quehuira se va a desarrollar el 17 de febrero. Asimismo, en el 18 de febrero está programado en la comunidad de Patario, de forma descentralizada, que se va a desarrollar pues este encuentro. Interbarrios está programado para el 19 de febrero. Y la gran final, en el Estadio Molino Pampa, se estará desarrollando el 23 de febrero. Es así que los carnavales en el distrito de Chalhuahuacho ya están programadas del 13 al 23 de febrero. Así es, Liz. En todo caso, bueno, la participación de la población va a ser, en parte de los comentarios que estábamos leyendo, Liz, bueno, por ahí se apreciaba, ¿no?, de que algunas personas no están de acuerdo, otras están a favor, pero bueno, al final, como por ahí alguien decía, ¿no?, el que quiere va a ir y el que no quiere tampoco no va a participar. 7 de la mañana con 12 minutos, vamos a comentar más este tema, pero antes nos vamos hasta Abancay, Liz. Así es, nos vamos hasta Abancay, tenemos información de la ocurrencia de estos últimos días. Jorge Pedraza ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Muy buenos días, compañeros de Radio Surfui, y felicitarlos siempre por la disposición de brindarse este espacio para brindar la información desde la capital del departamento de Apurímac. Bueno, la información que tenemos para el día de hoy es muy importante. La Municipalidad Provincial de Abancay está realizando operativos a través de la Dirección de Fiscalización y Control. Estos operativos se realizan en distintos locales nocturnos de diversión, el cual se constata que dichos establecimientos se encuentran en cumplimiento con las normas establecidas por la municipalidad. Esta acción es reforzada por el fiscal provincial titular de prevención del delito de Abancay. Por otro lado, se rescata la disponibilidad de los propietarios en cuanto a la implementación y manejo de la seguridad externa del local, llevando a cabo un retiro ordenado de los asistentes, evitando conflictos, altercados y ruidos en la vía pública. Hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Es necesario ordenar nuestra ciudad, indicó el representante de la Subgerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Provincial de Abancay. Importante este tipo de operativos que puede ayudar a ordenar también la capital de la región de Apurímac. Seguimos con más información en esta parte de la mañana a través de Radio Surfui, para no todos nuestros compañeros de la provincia de Cotabambas, la provincia de Grau, y también para los que nos están escuchando a través de la red digital, y asimismo saludar también a las personas que siempre nos escuchan en los distritos de la provincia de Cotabambas. Más información, vamos al ámbito policial. Lamentablemente hay 2 muertos por la caída de camioneta hacia el abismo de Pocohuanca. 2 muertos fue el saldo de que dejó el despiche y volcadura de una camioneta hacia el abismo del sector de Huayrahuañi, en la trocha carrozable que se conecta con la localidad de Pocohuanca, en Aymaraes. El accidente vehicular se registró el sábado 4 de febrero en horas de la mañana por causas que son de materia de investigación policial. De acuerdo a los testigos, la camioneta de placa de rodaje BAAS-844 fue vista cerca del ruedo de la zona y estacionada a un lado del camino habilitado. Seguimos con más información. En el ámbito regional, el magíster Armando Bravo es el nuevo director regional de Educación Apurímac. Esto con la resolución ejecutiva regional 083-2023 del 6 de febrero del año en curso del gobierno regional de Apurímac. Designó como nuevo director regional de educación al magíster Armando Bravo Sequeiros. El gerente de desarrollo económico, Elías Aníbal Aguilar, fue el encargado de hacer la entrega de la resolución de nombramiento y posesión de cargo a la nueva autoridad educativa, a nombre del gobernador regional Tercio Godoy Medina. La ceremonia se realizó este último lunes en el auditorio de la B Apurímac.
con la participación de trabajadores de la institución. En especial real se dio la presencia de los consejeros regionales y asimismo también todas las autoridades en el ámbito regional. A causa de repente de algunos despidos que se han realizado de 20 funcionarios aproximadamente el gobierno regional de Apurímac, se está designando para poder también cubrir las diferentes plazas que es necesario para la continuidad y el trabajo y la operatividad del gobierno regional de Apurímac. ¿Algún comentario, tal vez, compañeros? Jorge, sí, de hecho, pues ahora mismo estuvimos comentando con respecto a los carnavales, por ejemplo, en nuestra provincia de Cotabambas. Te comento, Jorge, que hay municipalidades que han tomado la decisión que se va a desarrollar por un tema de dinamizar también la economía y por un tema también de poder nuevamente ya pues reiniciar en practicar y revalorar estas costumbres que también han sido postergadas por la pandemia y todo ello, ¿no? Pero también hay municipalidades que han decidido pues no desarrollar por la situación en la que vivimos. Ocurre lo mismo, de hecho allá en Abancay ha habido el comunicado oficial, al igual también de Andahuaylas. Tú, de hecho que estás siguiendo, Jorge, ¿ha habido por ahí quizá alguna reconsideración? No, estos comunicados ya son oficiales. ¿Cómo estás viendo? O también, de hecho, que debe haber población en la que también se organizan y de algún modo quizá van a desarrollar de repente en sus barrios o en sus sectores. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, respecto al tema económico de realizar los carnavales en la provincia de Abancay y asimismo como el comunicado que ha salido este último fin de semana desde la provincia de Andahuaylas, que también se ha suspendido el desarrollo normal del Pujllay, que es una festividad también bien pomposa y bien grande en la región de Apurímac. En la provincia de Abancay no se tiene todavía ningún comunicado, ya que se mantiene firme todavía con la decisión que han tomado, más que todo la gerencia de participación ciudadana, ¿no? Y desarrollo económico. Se tiene todavía, de hecho, ese comunicado actual que ojalá que de repente en el transcurso de los días pueda de repente tener otra opinión. Hoy día se tiene una entrevista con el gerente de participación ciudadana. Lo dudo que pueda de repente poder enfatizar en el desarrollo del carnaval abanquino, pero hay un tema que sí, las comparsas forman parte de un patronato en la provincia de Abancay, están queriendo realizarlo, particularmente ellos, su concurso. Cosa que se estaría evitando de repente una participación por parte del apoyo de la entidad pública, ¿no? Que es la Municipalidad Provincial de Abancay. Asimismo, con este tipo de coyunturas que estamos teniendo en toda la región de Apurímac, todavía no hay el reinicio de las obras de continuidad, puesto que se está esperando todavía que este tema de las movilizaciones o esta protesta social pueda calmarse para poder también salvaguardar la integridad física y de los trabajadores, tanto en el tema de obras y en la parte administrativa, ¿no? Asimismo, estos proyectos en continuidad no se están revisando. Apenas el Frente de Defensa den el visto bueno para poder seguir trabajando, la autoridad y todo el equipo técnico va a poder realizar rápidamente las obras. Ese es el compromiso que ha indicado el alcalde provincial de Abancay. Ajá, ahí está entonces la información. Sí, pues efectivamente va a haber sectores en el que de algún modo poder desarrollar estos carnavales, porque finalmente es una fiesta, es parte de nuestra vivencia, que lo hacemos pues una vez al año, ¿no? Entonces hay muchos sectores que seguramente tomarán una decisión de poder hacer de repente de forma particular, al igual que está sucediendo en la provincia de Cotabambas. ¿No? Sí, Jorge. Muchísimas gracias por la información. ¿Algo más que agregar de repente? Sí, bueno, Liz y compañeros que están en cabina de Radio Surfui, ¿quién no quisiera bailar su carnaval, zapatear y disfrutar siempre con los amigos, los compañeros y con las personas que siempre nos vienen a visitar desde muy lejos, incluso desde el extranjero? Pero lamentablemente estoy seguro que cada barrio, cada lugar va a realizar su yunza particularmente
pero ya por parte que es un tema muy álgido, de que la coyuntura lo está rechazando un poco y lo está reprimiendo, y también por el respeto de las personas que lamentablemente han fallecido en esta protesta, no se va a poder realizar, ¿no? Por parte del apoyo de alguna entidad pública. Así es. Bueno, ahí está la información. Esperemos que va a suceder también en los próximos días. Todavía faltan algunos días más para el día central en sí de los carnavales y seguramente se tomarán mejores decisiones. Bueno, Jorge, estaremos en contacto y estaremos al tanto también con la información. Buen día. Muchas gracias. Buenos compañero. días. Hasta luego. 7 de la mañana ya con 21 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, pues bueno, así se vienen desarrollando diversas acciones, fundamentalmente el tema de inicio de obras y proyectos, pues bueno, en muchas localidades paralizado. ¿Por qué? Por la situación social que está viviendo nuestro país. 7 de la mañana con 21 minutos, amigos oyentes. Vamos a transmisión de Facebook. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan por esta red social. Johnny Mamani nos dice buenos días con todos. Alberto Coyuri Galloso dice saludos, señorita Liz desde Pico Saigua. Gracias por la sintonía, don Alberto. Vargas Cuñas Marita dice Javier Liz, buenos días, saludos, full sintonía informativo Huillaricuy en Tambobamba. Roxana Huacho dice buenos días, Radio Surfuy. Aide Quispe nos escribe, dice qué triste lo que pasó en Secocha. Yo tengo un familiar que también fue afectado, qué pena. En Secocha la situación bastante crítico, amigos oyentes. Surfuy Cotabambas dice buenos días para todos. Marcusa Guamaní Quispe nos escribe, nos dice lo siguiente: buenos días amigos de Surfuy. ¿Cuándo será la actividad de carnavales en la comunidad de Queuña? Por favor, avisen a nuestros amigos de Queuña, por favor, si nos pasan la información de la actividad carnavalesca en Queuña. Por otra parte, amigos oyentes, en breve vamos a conversar con las autoridades del distrito de Akira, pues que ha pasado un tema que tenemos que comentarlo, amigos oyentes. Alcalde del distrito de Akira gestiona la presencia de Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú para exhaustiva investigación por la desaparición de Sixto Álvarez. Amigos oyentes, alcalde del distrito de Akira, ingeniero Adolfo Arredondo Laime, comprometido con los familiares del señor Sixto Álvarez, realizó las gestiones para que efectivos de la división, en este caso de la DIRINCRI y la División de Investigación de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, vengan al distrito de Akira y realicen las investigaciones de la desaparición del señor Sixto Álvarez, de 50 años, el pasado todavía 23 de diciembre, en el sector 2 de mayo del distrito de Akira. Hasta la fecha no se sabe del paradero del señor Sixto Álvarez y se desconoce las causas de su desaparición. Sus familiares han solicitado a la policía una exhaustiva investigación para encontrar al señor Sixto Álvarez, que hasta el momento no se ha podido ubicarlo en el distrito de Akira. El señor ha desaparecido todavía el pasado 23 de diciembre. Hasta ahora no se sabe absolutamente nada de su paradero. Chayna llakikuy kayushan aswaypas runamasinchikunan rikichin kayushan wawakunapas. Javier, ¿no? Una preocupación que ayer mismo recibíamos esta llamada de este niño, ¿no? De un pariente que llamaba ya más de 20 días, que ellos están buscando, el señor Tomás Guzmán, que se ha comunicado ayer con Radio Surfuy, y pues se continúa con la búsqueda de este niño, que también lo hemos puesto en la plataforma de Radio Surfuy para poder compartir, y de esa forma quizá seguir buscando, vamos a apoyar de esa forma. Hay que compartir lo más que podamos para poder hacer llegar estos números que están en en la plataforma del Facebook de Radio Surfuy. Ahí también cuentas en la que podamos apoyar, porque esta familia, justamente lo decía, necesitamos la logística también para que la policía continúe en la búsqueda y todo ello. Apoyémonos entre todos para buscar pues a estas personas desaparecidas. 7 de la mañana con 25 minutos a través de transmisión de Facebook. El saludo también para Amador
Everton Saldívar, full sintonía de Radio Surfo y nos dice, muchas gracias. Gabriel Vargas nos dice, Sumapuncha y Yapaiquichispa. Yapanchispa, hatun puncha, allin puncha ukachun, Y bueno, antes de pasar de repente a algún otro tema, Javier, vamos a por ahí también hacer el comentario. De hecho, nos escuchan nuestros amigos allá en el distrito de Capamarca, Chimpachayape, Gunapsriki Cashancu, provincia de Chumbivilcas. Ojalá en unos instantes podamos tener la comunicación con la alcaldesa, la profesora Lucinda Llanos, para que nos pueda detallar pues con respecto a esta actividad importante que ellos también vienen impulsando, Javier. Es el 10º ya Festival del Choclo. Chay pima choclo tamejo akhe nanera sara Javier. Riki chay la choclo lawan yau saksarapun hat. ¿Cuándo van a desarrollar esta actividad? Va a ser el Festival de Choclo y también la carrera de caballos. Se va a desarrollar mañana justamente 8 y 9 de febrero. Huaraco 2023 han denominado este 10º festival. Hay carrera de caballos que se va a llevar a cabo en la pista hípica de Huaraco en la categoría A, 400 metros de forma distrital. Lo van a desarrollar categoría B, también 400 metros, interregional, y en la categoría C también estarán participando en 500 metros, pues los aficionados en la carrera de caballos también de forma interregional. Esto viene impulsando la municipalidad distrital de Capamarca, ellos digamos con el fin de participar, de promocionar estos productos y costumbres, pues del distrito de Capamarca, asimismo dinamizar la economía local, así lo ha manifestado su primera autoridad. En unos instantes vamos a estar en comunicación con ellos. 7 de la mañana con 27 minutos. Mientras tanto, hay más actividades carnavalescas, amigos oyentes. Gran Yunzada Juventud Coyurquina. Por eso les decía, ¿no? Hay un grupo de población que está a favor, hay otros que dicen no debemos desarrollar ninguna actividad. Lo cierto es que prácticamente la propia población se está organizando para desarrollar sus actividades carnavalescas, que es parte de la tradición, el jolgorio y también un poco de la cultura de nuestra provincia de Cochabamba. Recordemos que el Ticapayana, por ejemplo, es una actividad cultural que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación todavía en el año 2014 y lógicamente se le tiene que dar cierta relevancia a este tipo de actividades también, amigos oyentes. Gran Yunzada Juventud Coyurquina, ¿cuándo se va a desarrollar, amigos oyentes? El día 26 de febrero. Se invitan a toda la juventud, a la población en general, a participar de la Gran Yunzada Juventud Coyurquina. Bueno, los Cargontes 2023, Wilson Chávez Rodríguez, Sandra Cáceres Oroz. Amenizan los hermanos Portugal a partir de las 12 del mediodía, Plaza de Armas de Coyurqui. Está la invitación hecha, amigos oyentes. Si usted tiene la posibilidad, si usted tiene el tiempo, puede participar en esta Gran Yunzada Juventud Coyurquina que se va a desarrollar este próximo 26 de febrero. Los Cargontes se están invitando, Wilson Chávez Rodríguez y Sandra Cáceres Oroz. Así es, y bueno, hablando de carnavales, también nos han hecho llegar el afiche, muy bonito ahí, representativo, típico de la provincia de Chumbivilcas, específicamente el distrito de Quiñota, que también acá atrásito nomás están ellos, que también nos sintonizan, y bueno, nos han hecho llegar y nos dicen, por favor, para dar a conocer, que ellos están desarrollando, por ejemplo, este concurso de Sumacashua y Quiñota 2023. Y efectivamente ya está en su plataforma del Facebook oficial de la Municipalidad Distrital de Quiñota, pues ahí estas bases para que puedan participar. Mucha atención, en el distrito de Quiñota inician estas actividades o está programada para el 25 de febrero. Ahí podrán participar con cashuas, podrían participar con tincana, podrían participar pues efectivamente con las huifalas, anapincullo poco, ¿ya? También las canas, y todo eso está en digamos escrito, y usted puede ingresar a su página y ahí va a encontrar pues las bases para poder participar en este concurso Suma Cashuay Quiñota 2023. Pincullo poco, ¿no, Liz? Bueno, canas también.
Ah, ya, A ver, ellos lo conocen con cojtes o canas. Estos son los más grandes, ¿no? Los que son así largos, que tocan. Ronasemi penengorille con cachayit ellos bajachat pincuyo tarik pocoronaigue pajarik. Bueno, esto también es parte también ya de la región de Cusco, ¿no es cierto? Sí, el pincuyo, los pincuyos. que también está relacionado con la provincia de Espinar, Checa, Canas, ¿no? Keinaner hatunkare ya cheikonaps. Sí, entiendo que los pincuyos son un poco más pequeños, pero las canas son así grandes, que alguna vez he visto tocar así, grandota. Hyper kashan kasbeto kashan nata con gato chutares pa. Ay, maki tarepanque. Mana último tokucham tarepanque. Yankaldañere. Reke, chayna chaykuna costumbre nesqakuna paykunaps ñapaqma aparishanku hay distrito de Quiñota paykunaps kay qhipachilla briki kashanku. Muy bien. Ahí está, amigos oyentes, y cerca a Quiñota está el distrito de Mara, amigos oyentes. Ellos también van a desarrollar sus actividades carnavalescas domingo 19 de febrero a las 9 de la mañana. Cashwas Tusuy dice carnavales mareños. Participan comunidades y centros poblados de Mara, lugar en el Estadio Cóndor de Mara. Por si acaso, el 19 de febrero se desarrollan las actividades carnavalescas en el distrito de Mara. Amigos oyentes, Huarcanacuy, así se llama, ¿no? La actividad muy conocida en el distrito de Mara, Huarcanacuy, Mara 2023, Hatun Yallinacuy. Será en Cunca, será en Pitu. Maipita Riquito, paigamos en Guaycaicona, Panaicona, Rique, Huaracanaco y Cangariki. Es una actividad ya también conocida, ya tradicional en el distrito de Mara. Caixhuastuzuy, carnavales mareños, domingo 19 de febrero, 9 de la mañana. Participan todas las comunidades y centros poblados del distrito de Mara, lugar Estadio Cóndor del distrito de Mara. Cheja, carnavales con Rick Hinanting, lado Guaycaicona, Panaicona. Cosa chay kashan asaypas actividad nesqakuna riki kay qallarimushanku o impulso nesqata ruarimushanku namanta municipalidad nesqakunamanta, como les decíamos, ¿no? Mucho pensando también en el tema de la economía. Chay qhashwakuna kaqtan qañaya riki t'impuchatapas ruarus pa vender kunkiña rikichu uwihachay kashan uwihachatapas riki siperus pa riki aychachanta t'impuchapi ruarus pa ña vender akamunkiña imakunata a ver wakin lado peqa riki uray lado kaqkunaqa seqamunku tunas q'ipiusqa durazno q'ipiusqa manzana q'ipiusqa chayqa ña chaytapas vender kunkiña riki chay kashan parte de dinamizar, digamos, la economía. Bueno, muy bueno, definitivamente es parte de la dinamización de la economía y parte de eso también, amigos oyentes, de la comercialización de, digamos, alimentos o productos, también viene la venta de licores, ¿no? Que es también parte de las actividades, ¿no es cierto? Muy bien, Ricky. Uruguarukunga ajachata Ricky. Chichita de cebada, chichita de chuño. En Mara Liz probé chicha de chuño. Escuché. Es distinto. Es distinto. Yo estoy acostumbrado a tomar chicha, por ejemplo, de cebada o de maíz, ¿no? Es un poco distinto, ¿no? Bueno, ahí el gusto no es que no me gustó, sino que es un poquito distinto nada más, amigos oyentes. Agradecemos a las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Fernando Taiña Puma, Sumajpuncha y Cachun, Yapaiquichispa. Muchas gracias, Fernando. También a Hernán, a Alejandro Guamán Wilca, gracias por la sintonía. Guaycaicona, Panaicona. Estamos en el informativo Huillarico y Llachtamasicona. Ariki, vamos Liz con más información. Información. ¿Qué marca también creo que estaban ya con actividades carnavalescas, si no mal recuerdo? Naricol, que marca peigonapas actividades nesqatañan ruarishanko, hinas papas riki, yachas canchis majena. A ver, chimpalla peigonapas uyarikamushanko, ellos están pues impulsando básicamente las actividades deportivas con los niños en esta etapa también de las vacaciones desde la municipalidad. Esta actividad de las vacaciones útiles, ¿no? Vienen desarrollando descentralizadamente también en diferentes centros poblados, comunidades, vienen impulsando desde la municipalidad distrital de Colquemarca, Chaime. Hablando de Colquemarca, preocupación, de hecho nos han escrito al WhatsApp, en unos instantes vamos a darle a conocer, Huacatan Chincarachimun, Cuajelado Manta, Chaime, Rique, Oaxacamusharán, Cuasoipas, Huacata, Ichapachaca y Cotabambas, Paruro, Mailado Pichuricuacht,
karan 15 wakachata chayta si repitiapan que asaypis mashkeishoy con wakachata nespataq nerimasharanku kunachallan chayta mashkerusunchis exactamente. A ver, eran de marca estas 3 vaquitas. No se dice de marca, ¿cómo se dice? Raza. De raza, perdón, Ajá, de raza. Ajá. El más conocido creo que es el Brunswiss, ¿no? El Brunswiss, pero era otra raza que me han dicho hay acá. Hay una raza nueva que están, digamos, dándole bastante importancia en la región sur del país, por ejemplo, en Cusco, por ejemplo, la Pampa de San Pablo. Están criando, no recuerdo el nombre de esta raza, pero es de color, digamos, más o menos color anaranjado, algo así. Ajá. Naranjado, naranjado y a la vez llora con manchas blancas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es de doble propósito, es algo así como el corriedal, ¿no? De doble propósito. En leche, pues bueno, insuperable, dicen. Y también en la calidad de carne. ¿Qué un niña? Solo un detallito ahí viene, ¿no? De que consumen bastante este tipo de vacunos. Ahí está que chureros son chimanches. A ver, huacacunan chingaramos 3 vacas, nos dicen desde Colquemarca. Robaron de raza cimental, así se llama. Cimental o Fleckbit, así se pronunciará. Fleckbit. Esa es esa raza del que te estoy hablando, Liz. Ajá, y robaron, dice, pues desde Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas, exactamente de la comunidad de Huacoto. Chaimante 15 huacatas, Ricky Chingarachimonga para Munco, a mucha atención. Si usted tiene sin marca, están estas 3 vaquillonas preñadas todavía, al 917-327580. 917-327580. Chay llaman Huajaruachis, ya chaita dueño Mashkeamushan. Muy bien, 7 de la mañana con 37 minutos. Hernán Alejandro Huancahuilca dice a través de transmisión de Facebook, buenos días, dice señor Javier, señorita Liz, buenos días aquí en Ballena Sagrado, transacción de Radio Surfui, entra nítido, dice. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Ballena Sagrado dice, Valle Sagrado debe Pero bueno, ser. acá dice Ballena Sagrado. Sí, ya bueno, vamos y luego dice transacción de radio, así dice, transmisión. ¿No? Hay a veces pues el autocorrector, ¿no? El autocorrector a veces te malogra. Muy bien, Hernán Alejandro Huanca, Valle Sagrado. Uh-huh. Gracias por la sintonía, estamos llegando bien también al Valle Sagrado. Gilbert Abarca Farfán dice, buenos días Radio Surfo y desde Abancay, gracias por la sintonía. Marcos Guamaní Quispe dice, holandesa. Maitaman, señor Marcos, holandesa. Holandesa, mai picha holandesa. La vaca. Vaca sí, holandesa, vaca. sí. Sí hay, pero, o había. No sé. No, su nombre era, ¿cómo miren su tenjaman? Holandesa Ninko, su nombre, digamos, pero tiene un nombre ahí. Pero esta raza Liz del Fleckbit, algo así es. Esta raza está ingresando con fuerza, amigos oyentes. Sí, si usted es productor ganadero, pregunte un poco, averigüe un poco, porque, amigos oyentes, es una raza muy interesante porque le vuelvo a decir, es de doble propósito, carne y leche. Y no son tan grandes, estas vacas. Ricky, pero chato, exacto, y te va a dar bastante leche, dice, da estas vaquitas. Por ejemplo, mi mamá ya está, digamos, pasando a criar este tipo de ganado. Y ahí mi mamá me dice, no, el detalle es que pero también, como tú dices, si tiene doble propósito, pues de ahí tiene pues también la razón de comer mucho, ¿no? Dice, raza holandesa, dice, son chiquitas, cuerpudas y súper lecheras. Nada. Holandesa Holstein les dicen. Raza creo. Holstein. A ellos les dicen holandesa, yo que sepa, no creo sé. Que sí, o ¿no? Estamos en otra nota, no lo sé. Pero bueno, vamos a investigar un poquito más a alguien que sepa por ahí, nos explica, pues claro, hay muchos que obviamente conocen. Y bueno, nos están enviando los mensajitos, nada más para indicarles, Javier, que efectivamente pues las fotografías están llegando con este motivo también de los carnavales, para inmortalizar obviamente vuestros recuerdos. Poco a poco va a estar saliendo, con mucha paciencia, porque son muchísimos, son bastantes. En la semana van a estar saliendo pues vuestras fotografías, vuestros calendarios. Con mucha paciencia vamos a estar entregándoles vuestros calendarios. Ahí nos están preguntando para cuándo, cómo es mi calendario digital, nos preguntan ahí. Ahí están llegando las fotografías.
Perfecto, ahí está entonces la información. Huaca con fotografía en escape. Sí, Harky, raza, casja, Flake, no puedo pronunciar, sí, no sé. Flake Big, algo así. Flake Big. Alguien tendríamos que preguntar cómo se pronuncia bien. Bueno, a alguien que conozca del tema. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos con más información en el plano regional. Apurímac será una de las 4 regiones del país más afectado con el impacto de la actividad económica y que, bueno, entrarán en una recesión en los próximos meses, según el Instituto Peruano de Economía. Dice la información, la economía peruana ya perdió 2.150 millones debido a las paralizaciones que implicaron las protestas, pero ¿quiénes serán los más afectados? Se preguntan, según el Instituto Peruano de Economía, pues el impacto en la actividad económica afectará principalmente a 4 regiones, las cuales entran o están entrando ya en una recesión. Entre ellos Puno, Cusco, Apurímac, Huaycay, Panay y Madre de Dios son las regiones que están viendo una caída en su economía durante los últimos 3 meses, lo cual podría terminar en una recesión económica. Si bien en el panorama nacional se registra una desaceleración de la economía, es muy probable que enfrentemos un escenario de recesión en las economías regionales del sur, básicamente en Puno, que está prácticamente paralizado, así como Cusco, con una actividad turística muy afectada, al igual que Madre de Dios y Apurímac, comentó Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Y qué es una recesión? Amigos oyentes, mucha atención. Una recesión implica que la economía de un país tendrá al menos 2 trimestres consecutivos de caída de Producto Bruto Interno, es decir, su producción se rebaja por 6 meses seguidos. Ajá, y bueno, de hecho también viniendo ya a nuestra región de Apurímac, retrocedemos un poquito a 2022, la región de Apurímac pues recibió, ustedes saben y lo hemos repetido muchas veces, 314.5 millones, más de 300 millones por concepto de canon minero de Las Bambas, ¿no es cierto? Esto lo hemos repetido durante el año 2022. Al registrarse un pago por impuestos a la renta de Minera Las Bambas, también recibió 628.9 millones como resultado fiscal del año 2021. Estos resultados efectivamente revelan, Javier, la trascendencia de la minera Las Bambas en el país, que han representado, como lo hemos repetido también muchas veces, más del 1% del PBI del país, asimismo el 78% del PBI, 78%, imagínate, pues al 100% si hablamos, casi diríamos el total del PBI que representa pues Apurímac, el 78%, y el 9% del PBI minero nacional, según un estudio realizado por Macrocónsul en el año 2022. Amigos oyentes, solo para complementar esta información, es importante recordar que el canon minero, la transferencia a regiones, estamos hablando de canon, otra cosa es las regalías, que en promedio, por ejemplo, en Chalhuahuacho reciben entre 7 y 8 millones, que no sé, el señor Porfirio Gutiérrez Paniora, exalcalde del distrito, decía que enero, febrero Chalhuahuacho no va a recibir regalías. Bueno, vamos a ver cuánto es lo que van a percibir, si va a ser un monto prácticamente, digamos, simbólico nada más, o cómo va a ser la situación. Por eso viene este tema de la recesión. Al no haber producción, pues bueno, se viene la recesión, amigos oyentes. Manacha llancana cancachrik, manacha obracona ruari concach y minacha caconcapes. El tiempo nos dirá o nos dará la razón, amigos oyentes. Lo cierto es que si hablamos de canon minero, a nivel de toda, digamos, las regiones que perciben este recurso económico, la región de Apurímac está así al tope. No hay otra región que esté por lo menos cerca a la región de Apurímac. La más cercana podría ser la región de Piura o Pasco, que han recibido, digamos, en incremento en porcentajes en relación al año anterior, al 2000, digamos, 21-22, pues bueno, están en 429%. ¿Cuánto es lo que ha recibido en incremento en porcentaje la región de Apurímac, Liz? 520, mire, apunte el número,
5.264%. Esa es la cantidad de porcentaje que se ha incrementado. No un 10, no un 20, no un 30, no un 100%, no un 200%, sino de 5.264% más. Eso en el año 2022 en relación al canon minero. Bueno, ahora la situación va a ser distinta en el año 2023. Bueno, de hecho, esta información desde el año pasado hemos estado ya manifestando a través de este medio, ya lo hemos estado diciendo, que las nuevas autoridades que están ingresando son los que de algún modo pues van a palpar estas diferencias, claro, porque van a retroceder un poquito a los años anteriores y mirar, darle una mirada y pues las transferencias han sido realmente muy considerables para desarrollar justamente lo que se ha venido haciendo hasta ahora, estos proyectos, estas obras pues de envergadura en toda nuestra región de Apurímac. Sin embargo, como lo hemos escuchado hace unos instantes a nuestro reportero desde Abancay, quien nos decía efectivamente se están postergando estos reinicios de obras, básicamente justo solo en Abancay, por ejemplo, y de hecho lo mismo debe estar ocurriendo en muchas otras provincias, en muchos otros distritos, esta postergación de reinicio de obras, porque no tenemos pues estas transferencias que lo que se recibía en los meses y en los años anteriores. Así es, Liz, 7 de la mañana con 46 minutos, Panecona cambia el digital, 7 de la mañana con 47 minutos. Bueno, este es un tema real, no estamos, no te estoy contando cosas que no vienen a la realidad. Ahí viene el otro detalle, ¿no? La otra cara de la moneda, cuando la población dice, ¿no? Está bien, señor Javier, está bien, señorita Liz, hay un dinero considerable, pero manatachia mucho, comunidad ni imaps cancho, cascalant kaisheko, ason porbemantak kaapshaiko. Bueno, ahí viene la otra cara de la moneda, ¿no? De que sí, tal cual, dinero ingresa a las arcas del gobierno regional y a las arcas de las municipalidades provinciales y distritales. ¿De quién es la tarea? Pitajriki. Que colquetariki tare pachinan obra conape proyecto conape comunidad conama pejpatarian. Usted tiene la respuesta, mi amigo oyente. Ahí viene el otro detalle que ya no compete, digamos, al recurso que se recauda del canon minero. 7 de la mañana con 48 minutos. Mientras tanto, amigos oyentes, la Municipalidad Provincial de Cotabambas recuerda a los adultos mayores de 65 años que mañana, miércoles 8 de febrero, tienen una campaña de salud integral con despistaje en diversas especialidades. Será para los moradores de Huancayo, Jatun Huancayo, Totorguaylas, Llactacunca, Chullupata, Sexeca y también la localidad de Pojpoqueray, Huaycay, Panay. Según grupo, lunes 6 de febrero ya se ha desarrollado. El tercer grupo es en el día, o sea, para el día de mañana, miércoles 8 de febrero. Vuelvo a decirles, barrio Huancayo, sector Jatun Huancayo, barrio Inqui, comunidad Totorguaylas, comunidad Llactacunca, comunidad Chullupata, comunidad Sexeca, comunidad Pojpoqueray, lugar Hospital de Tambobamba. Los adultos que no puedan desplazarse por problemas de salud no deben preocuparse, se les atenderá en sus domicilios. Posteriormente se va a hacer un cronograma de visitas. Atentamente este comunicado lo hace llegar los responsables de la oficina del Centro de Atención de Adulto Mayor, responsable de Pensión 65, responsable de Promoción de Salud del Hospital de Tambobamba. Ajá, entonces Guajariscaña, Kashankichis, por Eresonchis, Asway, Pasariki, que hay Riki, salud, no canchas, Kawarichi con anchis, alienta, ñañatoreikuna, Campa Papito, Campa Mamitaiki, Kashan, Wasipe, Apa Eresonchisia, Liancanaiki, Kashan está bien, pero hay que turnarnos, los hijos en la casa, los nietos, para poder también hacer que nuestros abuelitos, pues, se hagan ver, estén también atentos al tema de la salud importante. Yachas Canchisman. Vamos con más información, Javier. Así es, 7 de la mañana con 50 minutos en Arequipa, amigos oyentes. El día de ayer se ha compartido imágenes, videos, fotos
de la tragedia que está viviendo Secocha. Ha aumentado a 40 el número de fallecidos por huaico en Secocha. Algunos de los fallecidos fueron arrastrados por los huaicos en la localidad de Misqui, esto en Camaná. Vamos con la información. Se elevó a 40 la cifra de personas fallecidas tras ser arrastradas por huaicos que afectaron al centro poblado Secocha y otras localidades de la provincia de Camaná, esto en la región de Arequipa. El secretario técnico de Defensa Civil de la Municipalidad de Mariano, Nicolás Valcárcel, dijo que las personas fallecidas sucumbieron a las fuerzas del aluvión en la localidad de Misqui. En tanto, los 5 desaparecidos fueron arrastrados por el huaico luego de que la camioneta en la que viajaban chocara con una piedra que se desplomara de los cerros en un tramo de la ruta Urasqui-Secocha. La información continúa. El huaico arrasó con unas 200 viviendas de material prefabricado en Secocha, una zona habitada principalmente por mineros informales. Ante la llegada del aluvión, varios residentes en la zona subieron a los cerros cercanos para ponerse a buen recaudo. Bueno, el aluvión afectó a 5 centros poblados ubicados en el distrito camanejo de Mariano Nicolás Valcárcel. Así es, el torrente de barro y agua arrasó con todo a su paso después de las 3 de la tarde del pasado día de ayer. Ajá, ahí está una preocupación definitivamente la que está viviendo la región de Arequipa, específicamente Secocha. Son tantas familias que han perdido todo lo han perdido, se han quedado con su ropita en el cuerpo y de hecho en todos los medios de comunicación han estado solicitando pues el apoyo de todos los peruanos, que podamos hacer llegar agua básicamente, porque sí, entendemos que en esa zona pues el tema de agua y desagüe no era, digamos, algo formal que se había ejecutado, digamos, y de pronto ellos ahora, peor aún con estos afectados con estos huaicos, no tienen cómo preparar sus alimentos. Así es, Liz. Muy bien, 7 de la mañana ya con 52 minutos en el informativo Huillarico y nos vamos hasta Tambobamba. Aquiles Abarca en la línea telefónica. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días, mis queridos amigos. No sé si se me están escuchando, porque acá está entrecortado. Estamos. La radio. Te escuchamos, profesor Aquiles, fuerte y claro. Adelante. Muy buenos días, señorita Lice, igual a mis amigos de Radio Sur, mi saludo muy afectuoso. Así es, hoy día martes. Mis abuelos me decían, martes, viernes, mal día. Pero para Aquiles Abarca no hay mal día, todos los días es igual. Sea peor o malo, pero es igual, o bueno, ¿no? Me motivo esta mañana a tocar sobre salud de la provincia, Seguro Social, de la provincia de Cotabambas, que es una posta de salud simplemente. En primer lugar, el terreno que se dio Red de Salud para su local de salud está abandonado a la fecha. De uno de los linderos, por ejemplo, están afectando poco a poco los tambobambinos. Conocemos muy bien de dónde a dónde es su propiedad de estas dos familias directamente que vienen afectando. Me parece que nadie no dice nada al respecto. Sugiero a los asegurados, en especial a los asegurados, a los sindicatos, en especial al sindicato magisterial de la provincia, a todas las organizaciones de base, a los dirigentes barriales, a Frente de Defensa Provincial, Distrital, a todas las autoridades, que convoquen a una reunión de coordinación lo más pronto posible para ver sobre el terreno de salud que está cerca a la Plaza de Armas de Tambobamba. También para ver y tratar sobre el personal que vienen trabajando en salud en la actualidad. En la actualidad trabajan solamente un médico general, un odontólogo, un tecnólogo en laboratorio, un técnico en farmacia. Señores, un técnico en farmacia no es dable. ¿Qué tal yo voy con mi receta a recoger mis medicamentos? Un técnico tal vez se confunde
tal vez en lugar de darme los medicamentos que me dio la receta el médico, me va a dar otra cosa y me va a matar. No quiero morir, quiero existir todavía para más tiempo, hay fuerzas. Entonces es un problema prácticamente en la farmacia que hay un técnico. Bueno, se acomodará pues, el médico responsable de colocar a un técnico, una técnica, yo qué sé, pero la cosa viene trabajando en la actualidad un técnico en la farmacia. En la farmacia creo que tiene que ser un farmacéutico que conozca, o también una enfermera o enfermero, ¿no les parece, mis queridos paisanos cotabambinos? Y falta un conductor, a pesar que tiene una camioneta y no hay pues conductor, no hay chofer. Falta técnico de enfermería, 2, un médico, un enfermero. Tampoco no hay atención los días sábados y domingos a falta de personal. Luego formar una comisión para el viaje a la ciudad de Abancay para la gestión del personal que falta en el salud de la provincia de Cotabambas, en las oficinas correspondientes. Si no hay solución, pues si no nos da solución en la ciudad de Abancay, habrá que ir hasta más allá, pues a la capital del país, que es Lima, ¿no? Allí habrá que hacer algunas gestiones. Bueno, la guagua que no llora, no mama, no dicen. Entonces, sería mi comentario esta mañana, mis queridos amigos de Radio Surfui, y nada más haría por el momento. Si tuvieran alguna pregunta. Muchísimas gracias, Aquiles. Coméntanos un detallito, ¿cómo está el clima por Tambobamba? Bueno, el clima está pues un poquito fuerte porque a diario está lloviendo. Pareciera en las altas cumbres de nuestra provincia, más que todo de Tambobamba. Bueno, a diario está lloviendo a cada instante. No hay un día estos días que... Esta mañana, por ejemplo, bueno, está tranquilito, parece que se ha quedado dormido, creo que el aguacerito cordillerano, porque mucho ya también nos está afectándonos. Bueno, ¿qué será pues este tiempo? Porque nos ha afectado la sequía, nos ha afectado la granizada, nos ha afectado la helada, ahora mucha carga de lluvia ya también. Bueno, este momento está tranquilo, no sé hasta qué horas, luego va a empezar a llover también, mi querido amigo Guillermo. Y también pues bueno, ya las cementeras de alguna manera se están recuperándose, también con mucha carga de lluvia, también se aguacina, por ejemplo, o sea que se vuelve amarillo, se vuelve enano, por ejemplo el maíz en la parte quebrada, ¿no? En la parte baja, así que tanto aguacero tampoco no es conveniente. Cuando no hay aguacero nos quejamos, cuando hay mucho aguacero nos quejamos. Bueno, pobre Señor del cielo, ¿cómo nos aguantará mi querido Guillermo? Así es, don Aquiles. Solo una última consulta sobre los carnavales en Tambobamba. ¿Se está comentando algo? ¿Se va a desarrollar el Ticapayana? ¿Va a haber carrera de caballos? ¿Hay algún comentario al respecto, Aquiles? Bueno, al respecto... Anoche conversé con el gerente de desarrollo social, escuchando algunos comentarios sobre los festejos carnavalescos aquí en Tambobamba. Sí me dijo que hoy día, más o menos a las 10 a 11 de la mañana, me va a dar la respuesta ya correcta, exacta, porque anoche conversamos y me dijo de que los que se habían opuesto, algunos dirigentes de acá, de los barrios, de 3 barrios, se habían opuesto de que estaban de luto, que tal cual, y por ahí que no se lleve, y también pues la comisión, la municipalidad hacen caso también. No debe ser así porque un dirigente es dirigente, está bien, pero no tiene pues la decisión positiva ni negativa. Primeramente, un dirigente tiene que llamar a una reunión, tiene que consultar a la masa, a quién dirige. Entonces, pues, nosotros, por ejemplo, en mi barrio, en Pampaña, el dirigente nosotros no teníamos ni conocimiento que había ido a una reunión
pero no nos dijo nada, pero se había opuesto. Bueno, eso está mal. Así que el día de ayer se habían aproximado, seguramente por la presión de los ciudadanos, estos dirigentes mismos, a conversar en la Gerencia de Desarrollo Social, que se lleven nomás las actividades. Bueno, por ahí ahora, esta mañana, parece que ya están ya en sesión municipal de regidores, consejos en conjunto, y van a tomar la decisión correcta para los festejos carnavalescos. Guillermo, creo que por más que tengamos problemas serios en nuestro país, no creo que podemos tampoco, pues, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Todavía, Guillermo, está declarado patrimonio cultural del país, por ejemplo, Ticapayana. Y a esto también afecta, pues, porque tiene también normas, ¿no?, que cumplir. Si nosotros no realizamos unos, no sé, 1 año, 2 años, no sé, no tengo tanto conocimiento, también nos pueden prácticamente cerrar de ser patrimonio cultural. Desaparece, termina, ahí nomás. Entonces siempre tenemos que continuar con los festejos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Parece que sí se va a llevar, pero Guillermo, para mañana ya una cosa exacta, fija, estaremos comentando, pues, sobre festejos carnavales aquí en Tamobamba. Perfecto, Aquiles, te agradecemos. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta información. Muchas gracias, hasta el día de mañana. Muy buenos días, mis queridos amigos. 8 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes. En breve estamos ingresando con la comunicación telefónica con William Guamán, la Catedral del Deporte, con la información ya en el plano deportivo. Bueno, hay un detallito, ¿no?, con relación a lo que comentaba Aquiles Abarca. Bueno, algunos dirigentes, lamentablemente, sin conversar, sin consultar con la población, pues bueno, adoptan decisiones que ellos ven por conveniente, cuando necesariamente, o lo correcto es conversar primero con, digamos, la masa y luego llevar esa decisión a la reunión mayor. 8 de la mañana con 2 minutos, William Guamán, la Catedral del Deporte, con la información en el plano deportivo. William, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días, Lisbeth, y buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfuy y por supuesto del bloque deportivo. No sin antes enviar un saludo también a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales y por supuesto en nuestra señal habitual de Radio Surfuy, la voz de todos. Bueno, un poco conmocionado, David, Javier, por la situación por la que atraviesa nuestro país, los desastres naturales se están poniendo ahora de manifiesto, considerando las intensas precipitaciones que tenemos pluviales, sobre todo en el sur del país y lo que se ha originado en Arequipa. Fuerza Perú debe ser el eslogan que seguramente debamos asumir todos para, por supuesto, también enviar las solidaridades del caso a nuestros hermanos de Arequipa. Bueno, vamos con la información deportiva. Amigos oyentes, hoy se tiene previsto esta reunión importante entre, bueno, en este caso la Federación Peruana de Fútbol y los clubes que no jugaron el fin de semana. Hubo ya 4 walkovers, hoy, o 5 en este caso. Hoy debería también darse el otro walkover. Vamos a ver qué pasa con el Municipal. Lo cierto es que ayer jugó el Sport Boys, un equipo que también firmó, digamos, su aceptación con los clubes, esos 8 clubes que no desearon jugar o no desean jugar hasta que se levante esta medida cautelar. Hoy debería definirse esta situación. Lo cierto es que la Federación Peruana de Fútbol va a tener una reunión de urgencia hoy para evitar más walkover en el que Alianza Lima no va a participar. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer hasta altas horas de la noche de ayer, Alianza Lima no participaría de esta reunión. Lo que genera también una polémica, pues, y por supuesto el malestar, no solamente de estos clubes que van a participar de esta reunión, sino también de la Federación Peruana de Fútbol. Todavía sigue esta situación. Vamos a ver qué pasa en esta reunión en la que participará el Cienciano Fútbol Club, el Cusco FC, el Binacional, el Municipal, bueno, y el Sport Boys, que ayer jugó, ¿no? Pese a que de repente debía guardar solidaridad con nuestros equipos, pero jugó. Se va a ver hoy el tema del Municipal, que posiblemente juegue
también hoy, pero está pendiente esta reunión que se tenga con la Federación Peruana de Fútbol, donde participaría también los integrantes del gobierno, en este caso el Premier, ¿no? Se ha especulado sobre ese tema, pudiendo atender otros aspectos relacionados a los desastres naturales y también la situación política del país. Va a estar en esta reunión que seguramente le dará un toque político, ¿no? Bueno, ayer precisamente el Sport Boys jugó su partido ante el Unión Comercio, venció, y esto hace de que también ya sean más clubes los que estén jugando sus encuentros. ¿Qué pasará hoy? Parece que el Municipal también va a jugar. Lo cierto es que el Sport Boys ayer remontó, ganó 2-1 al Unión Comercio en su debut en la Liga 1 2023, con goles de Jesús Barcos y Fabricio Reyes. Sport Boys superó al Unión Comercio en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 3 de este torneo. Bueno, el Sporting Cristal también a través de un comunicado y 10 clubes más están exhortando a la SATAF, en este caso, evitar una posible huelga de jugadores. Luego de esta situación legal que se viene con la federación, también parece que va a haber una huelga de jugadores, por una situación, digamos, básicamente de contratos, también de la calidad, digamos, que se merecen los jugadores que protagonizan este fútbol en los diferentes escenarios los fines de semana. Y hoy, amigos oyentes, hay partido internacional que involucra al Sport Huancayo, que jugará ante el Nacional de Paraguay en un partido importante por la Pre-Libertadores 2023. Precisamente este encuentro se va a jugar a las 7 de la noche en el estadio de Huancayo. Luis Benítez, uno de los jugadores importantes que tiene el Sport Huancayo, manifestó que no hay excusas para vencer al cuadro del Nacional de Paraguay, que naturalmente llega con mayor ritmo, con mayor juego, y no son excusas, dice el jugador, para poder vencer y ganar de local. Vamos a ver qué pasa este encuentro a las 7 de la noche, y usted lo va a poder apreciar por la señal naturalmente de Fox Sport y también DirecTV, así que no hay excusa también para poder perderse este encuentro de la Pre-Libertadores que se da inicio en Perú el día de hoy. Más información deportiva se viene naturalmente con la situación de muchos jugadores también que están preocupados por el reinicio de la Liga 1 Betson 2023. El cuadro del Melgar de Arequipa, por ejemplo, con Horacio Orsán, dijo que no podemos hacer nada más hasta que nos digan que vamos a jugar. Bueno, esa es su actividad de los jugadores y tienen que preocuparse por este aspecto relacionado al no inicio de los encuentros en la Liga 1. Hoy depende de esta reunión, va a ser muy importante. Vamos a estar alcanzando mañana seguramente toda la información de los detalles de esta reunión. Ojalá se dé una solución que beneficie no solamente a los clubes, sino también a la federación, porque finalmente es el ente que organiza esta Liga 1, y precisamente los equipos son los que también tienen que ver las posibilidades de sus ganancias, ¿no? Básicamente con lo que significa los derechos de transmisión. Bueno, los desastres naturales, habíamos indicado al inicio de nuestro bloque deportivo, están precisamente también involucrando a algunos jugadores, sobre todo con este terremoto allá en Turquía, mi estimado Javier. Christian Atsu es un jugador que jugó en el Chelsea, también jugador del Málaga, se vio involucrado después de un encuentro deportivo con estos escombros y lo que se originó por el terremoto allá en Turquía. Felizmente fue encontrado con vida, aunque algunos de los miembros de ese equipo aún no han dado señales, digamos, de recuperación, o posiblemente estén desaparecidos, ¿no? Lo cierto es que el Christian Atsu, jugador del Málaga, fue encontrado felizmente con vida entre los escombros tras este terremoto fuerte que se originó en Turquía. Bueno, ojalá que esto también esto pase, pues, ¿no? O sea, y que finalmente los jugadores también que han sido involucrados después de un encuentro deportivo con este terremoto de Turquía se encuentren, ¿no? Y los hallen con vida. Bueno, hoy también tenemos partidos por el Mundial de Clubes. La última información se viene con el Flamengo y el Al Hilal, que se enfrentan hoy por la semifinal del Mundial de Clubes 2022. Hoy este encuentro va a ser a las 2 de la tarde, un partido donde no va a estar André Carrillo por un tema de lesión, pero que siempre es considerado, ¿no?, por el entrenador
en el Al Hilal, hoy a las 2 de la tarde. Entonces, el único equipo el equipo donde juega un peruano es el Al Hilal, y ojalá traiga un resultado importante ante el Flamengo, que, bueno, siempre es superior, sobre todo por la cantidad de jugadores y lo importante que es este club allá en Brasil. Hoy, entonces, se juega este encuentro 2 de la tarde, hoy martes 7 de febrero, este partido del Mundial de Clubes 2023. Punto final a la información deportiva, mi estimado Javier. Nosotros los invitamos a todavía continuar con la programación de nuestra emisora Radio Surfui y La Voz de Todos. Nosotros mañana volvemos con más información deportiva en este horario de 8 a 8 y 10 de la mañana. Que tengan un buen día, Javier y Lisbeth. Adelante. Perfecto, muchas gracias, William. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, buenos días. Ocho de la mañana con 11 minutos, amigos oyentes, en el informativo Huillaricuy. Ahora es hora de revisar la información de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Guillermo Recharte. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Buenos días, Javier. Buenos días, Liz. Ya pallequis para viajar con una panacuna, sumas puncho acá un cacho rico y ya está más secuna. Se deja viajar para hacer yo por listuña que hay que hay periódico con ya está más secuna que hay horas, ¿ah? Ya pallequis para para cambio que viajar con una panacuna. Muy buenos días, Liz, para viajar con una panacuna. Así que vamos con los principales diarios de hoy día, amigos. Atención a esta hora de la mañana, por supuesto que tenemos ya aquí los principales diarios. Vamos a ver, en estos momentos compartimos con cada uno de ustedes, amigos. Primeramente nos vamos a ver en este caso, dame un segundito, mi estimado Javier, vamos a ubicar los diarios que nos hayan llegado, vamos a ordenarlos. En estos momentos vamos a ordenarlos para poder compartir con ustedes los principales diarios que tenemos a esta hora de la mañana, por supuesto. Atención, nos vamos hasta la ciudad de Abancay, amigos. Vamos a ver qué dicen las primeras páginas. Terrible accidente. Esto es lo que dice, amigos, atención, 8 de la mañana con 12 minutos. Terrible accidente, dice, atención, amigos, el diario El Pregón. Despiste y volcadura se produjo en sector de Huayra. A ver, vamos a ampliar un poco más. Huayra Huañi. Así es, efectivamente, 2 muertos por caída de camioneta hacia abismo en Pocohuanca. Al parecer se dirigían hacia labor minera situada en parte alta del Cerro Orcontaqui. También trae atención el diario El Pregón, amigos. Otra foto similar al día de ayer, ¿no es cierto? Dice, en donde aparece el señor expresidente de la República con su ex premier Aníbal Torres. Dice, Aníbal Torres negó conocer a los familiares de Pedro Castillo. Imagínense, Aníbal Torres negó conocer a los familiares de Pedro Castillo. No los conocía, amigos. Así es el mensaje que el señor Aníbal Torres siempre manda. Se niega totalmente. Ahora vamos a ver un poco más abajo. Dice, atención, identifican cadáver hallado en sector de Huayrapata. Se trata de Simeón Palomino. También, atención, amigos, balones de gas se convirtieron en el motín perfecto para los ladrones. Robaron en el Mirador, ¿no? También, amigos, atención, la fotografía del magíster Armando Bravo, nuevo director regional de educación. Gerente entregó resolución. Amigos, recuerdan ustedes que hace pocos días el gobierno regional tuvo que deshacerse de todos, aproximadamente de 10 gerentes que habían asumido el cargo sin tener los perfiles profesionales, por supuesto. Entonces, ahora supongo que ya, en este caso, sí, ya tienen, digamos, el mérito correspondiente para asumir cargos muy importantes. ¿Qué más dicen? A ver, atención, amigos, atención, 8 de la mañana con 14 minutos. Nos vamos a otro diario, amigos, atención, otro diario de circulación abanquina, amigos, atención, el diario Chasqui, olvido de la vía evitamiento, ¿ah? Así es, totalmente se ve en las fotos lleno de basura, convertido en una trocha. Dice que es un evitamiento, pero es una trocha, amigos, totalmente olvidada, lleno de basurales. Y esta trocha prácticamente está intransitable. Ahí dice, tras paralización de importante obra para Abancay, convertido en
echadero de basura y escombros. Ahí aparece la fotografía. Más abajo dice, atención, en la noticia que corresponde a Arequipa, 40 fallecidos por huaicos en Camaná. El lado de Apurímac, repite nuevamente, Magíster Armando Bravo Saigueiros es el nuevo director de la DREA. También, en lo que corresponde a Aymara, dice, 2 personas mueren en trágico accidente en Pocobanca. Vamos a pasar a otro diario, amigos, atención, nos vamos hasta la ciudad imperial, hacia la ciudad del Cusco, amigos, atención, con el diario El Sol de hoy día, martes 7 de febrero, amigos. Ahí aparece, atención, un policía llevando a una persona, bueno, por supuesto, enmarrocado, pero tapadito con una toalla. Se trata del exalcalde de Canchis, es sentenciado a 12 años de cárcel. Atención, el exalcalde de Canchis, que ha sido sentenciado a 12 años de cárcel este señor. Bueno, los delitos, pues, efectivamente, tiene que pagar por estos delitos que ha cometido cuando era alcalde, mientras que otros 13, dice, acusados fueron sentenciados entre 4 y 11 años de cárcel, de acuerdo a la investigación, ¿no? Entonces, atención, entonces, Canchis Yachta, y Mata cuando era alcalde. También dice, atención, conflictividad social amenaza la Semana Santa en Cusco. Más titulares, atención, más titulares en la fotografía de la parte inferior. Dice, joven trabajador de courier es asesinado a balazos en la puerta de su trabajo. ¿No es cierto? Hecho ocurrió en la avenida Velasco Astete. En este caso, amigos, trágica la información que da el diario El Sol de la ciudad del Cusco. Confirman prisión preventiva contra Tauro. Bueno, de acuerdo a investigación, lideró actos vandálicos en diciembre del 2022. Prisión preventiva contra Tauro. Vamos a ver entonces, atención, más noticias, amigos, atención, más primeras páginas. Nos vamos hacia el sur, amigos, atención, hacia el sur nos vamos, atención con las noticias de Arequipa. Atención en Arequipa, amigos, dice drama y muerte. Atención, la fotografía, efectivamente, amigos, del aluvión, de este huaico que se vino, amigos, atención, con el diario El Correo de Arequipa, amigos, atención. Más de 20.000 personas son afectadas por el ingreso de 16 torrenteras que dañaron 540 kilómetros de carretera, 34 puentes, 10 kilómetros de canales, 128 bocatomas y 5.495 viviendas. Dramático, amigos, el suceso, el caso que ocurrió ahí en Cochas, amigos, atención, en Camaná. También aparece, amigos, atención, en el Correo de Arequipa, dice, Puno golpeado por las lluvias y nevadas, 100 familias en riesgo. También, más abajo, dice, 2 partidos quiebran el walkover de Liga 1. Bueno, algunos, los equipos que ya anunciaron que no participarán, amigos, atención, siguen todavía, atención, sin participar y supuestamente están perdiendo por walkover. Bueno, vamos a otros diarios, amigos, atención, en este caso nos vamos hasta en Huancayo, nos ha llegado Huancayo, el diario Correo Huancayo dice, vías en riesgo por lluvias, aparecen, amigos, atención, el río y al borde del río la carretera, por supuesto, con gran cantidad de camiones. Ahí dice, Senami alerta que activación de quebradas es latente. Y en cualquier momento hay derrumbes, caudales de ríos aumentan y podrían desbordar, afectando a poblados. Lamentable la situación que está ocurriendo ahora, sí, por la lluvia, amigos, como hemos escuchado, aquí les abarca, que hay momentos en que efectivamente el aguacero es abundante y preocupante, y hay momentos en que el sol sale también. Estamos en esa etapa, pues, amigos. Mandaña, voy a dejar con una panegona renegantes mancho, a pues, cuida con antes casian, voy a dejar con una panecha y me antes mantan, y dejar con una taja, su mafta jaspina, voy a dejar con una ama, suya naraxo, para che montana, para humanchista, nanachinan traxo, suya nanches. Así que vamos a ver qué más tenemos, amigos. Atención con otros diarios de circulación nacional. Nos vamos con los diarios de circulación nacional. El Comercio, atención,
la hora en todo el Perú, amigos, como siempre a esta hora, 8 de la mañana con 20 minutos. El Comercio dice, huaicos y fuertes lluvias dejan 15 fallecidos en una localidad de Camaná. Ahí está la fotografía, amigos, atención, ahí aparece, atención, según el COEN, el anexo de Secocha en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel es el más afectado. Otras 7 provincias de Arequipa también sufren efectos. Vamos a ver, se informa que hay 20 heridos y más de 300 viviendas dañadas. Unos 237 distritos de la Sierra Central y Sur están expuestos a deslizamientos y desbordes de ríos. Tragedia, dice también, ahí acompañando a la foto, deslizamiento también provocó que una camioneta cayera al río Ocoña. 2 personas han desaparecido debido a este accidente. Tienden puente aéreo en la zona afectada. A ver, vamos a ver al costado, también dice en la parte inferior, sicarios asesinan a tiros a 6 integrantes de una familia cerca de la Plaza San Miguel. ¡Qué sinvergüenzas! Las imágenes, Javier, muestran claramente cómo son estos sicarios. Descienden de un auto que inmediatamente llega hasta un punto donde estaban, pues digamos, la familia estaba pues yendo de un vehículo, pero pues se quedó por el semáforo y alcanzaron estos sicarios, bajándose de su vehículo, alcanzaron y directamente a los 6 integrantes, 2 de ellos niños, no les interesó la vida de los niños, a los 6, a los abuelos, a los padres y a los nietos, eliminaron prácticamente 6 integrantes de una familia. Esto pasa en plena avenida y nadie dice nada. Prácticamente así, a la luz del día actúan y se van tranquilos, nadie dice nada, no hay autoridad, mi estimado. ¿Qué más? Por acá dice, atención, en Buenaventura suspenden las operaciones en Julcani tras actos vandálicos. Qué terrible, ¿a dónde estamos llegando, amigos? También dicen, dictan sentencia a 27 personas vinculadas con desmanes en Ica. Un devastador sismo causa más de 3.800 muertes en la frontera de Turquía y Siria. La noticia internacional que nos causó mucho dolor, amigos. Vamos al diario La República. Atención, 8 de la mañana con 22 minutos. Del diario La República dice, de espanto, asesinan a una familia frente a la Plaza San Miguel. Después de mediodía, entre las víctimas hay 2 menores de 10 y 12 años. Atención, eso es lo que les decía, amigos. Lamentablemente, ¿cómo son estos sicarios? Qué sinvergüenza, la vida no vale nada para ellos. También dice el diario La República, atención con la fotografía de la presidenta de la República y su premier, Congreso y Ejecutivo no muestran interés en elecciones para el 2023. Más abajo, Huayco sepulta a 36 personas en poblado de Secocha, Arequipa. Se repite toda esta tragedia, amigos, en los diversos diarios. El diario Gestión. Créditos caen en 1.000 millones de soles en zonas de mayor convulsión. Imagínense, los créditos caen en 1.000 millones de soles en zonas de mayor convulsión. Cajas municipales registraron una contracción de 150 millones de soles en sus desembolsos de créditos empresariales durante diciembre. Puno sería la más afectada con colocaciones 331 millones de soles por debajo de lo proyectado para el mes. Lamentable. También aparece Buenaventura. La mina Buenaventura suspende operaciones de mina Julcani tras actos vandálicos. La minera pierde hasta 200.000 millones, atención, en este caso $200.000 cada día, dice, la minera pierde hasta $200.000 cada día de paralización que afecta a 1.200 trabajadores. Bueno, a un costado, amigos, dice, atención, en entrevista a La Ibérica, nuestros siguientes objetivos para el 2023 y 2024 son México y Canadá. Bueno, vamos a ver qué más dice. Atención sobre la recesión mundial, amigos. Atención, recesión mundial afectaría PBI peruano a crecer por debajo del 2%. Bueno, eso es el diario económico, amigos, nos dicen, atención. También dice, inversión minera se contraerá en $1.000 millones. Atención.
Esto es, amigos, atención, lo que dice la inversión en exploración ha estado contenida, por lo que no hay proyectos que comprenden el fin de la construcción de Quellaveco. Conflictos sociales complican la situación. Vamos a ver exactamente 8 de la mañana con 25 minutos. Nos vamos con el último diario, amigos. El diario El Expreso dice: a la cárcel, atención, a la cárcel. Dictan sentencia contra 27 personas por actos vandálicos durante protestas. Manifestantes detenidos cuando bloqueaban carreteras en Ica ya están en prisión y deberán pagar 50.000 soles de reparación civil, mientras que hay varios detenidos. Les he dicho, Jaikatanix, Jaikuna Panaguna, Fotokunaja Kashan, Chairajme, Rexichanko, Pikunan, Chaikuna Karanko, Caspeta, Hatun, Caspeta, Parecos, Rumikunan, Chankaikonko, Hibiwan, Ondawan, Warakawan, Chay Fototaja, Hapichami, Policía. Maipipas, Cuscumanta, Limamanta, Arequipamanta, Punupichu Karan, Chaygunatapas, Hapishan con Fototaja, Yachtamasecuna. Entonces, inmediatupas, los se monja con Chay Fotocoja, Fotokunataja, Rexesun Kikun, Chamanta Hapisun Kikun. Pero Chayte, Guayajecuna Panecuna. ¿Qué hacemos, amigos? En realidad son delitos lo que están cometiendo, amigos. Vamos a ver, entonces, nosotros nos despedimos a las 8 de la mañana con 22 minutos. Javier Liz, muchísimas gracias por darme este espacio. Ahora sí, con Anja, Linchata, periódico, con Nataliro, ni con Anja. Javiercito. Muchas gracias, Guillermo. Hasta el día de mañana. Pajarin cama, allí chucachen que horas cama, ya se te han pasado tanto. Allí ya hubiera coche Guillermo, ni chuta que si no va programa, cama sa con hinchista. Huillaban que taje, huillaban que tiempo y que cartin programa que aske cartin. Yo jamo que capan yo junto. Tu poscal ya changue hubiera coche Guillermo, me han kaya tapo pa maicho. Bueno, ya han gastado tiempo y que faltaron son que chaija guajaban. Tu paranz camaña. Tu paranz cama hubiera coche Guillermo. 8 de la mañana ya con 27 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, ahí está la información de las portadas, los diarios de circulación regional y nacional. Amigos oyentes, antes de concluir el informativo Huillarico en Cusco, un hecho que, bueno, si no recuerdo mal, Liz, nunca había escuchado un caso similar. No, algo así no, claro, de algún modo sí se ha escuchado lo que ocurrió también hace poquito nomás por Limapampa, chico, creo que fue por ahí, que normalmente salen en la noche jóvenes y ha habido, digamos, alguna agresión por ahí, alguna gresta, y de pronto pues alguien ha podido fallecer, pero este tema de en pleno día, porque, imagínate, no. Este es un tema ya de sicariato, según lo que más o menos se puede... La investigación que se hace. Sí, amigos oyentes, en Cusco, policía investiga asesinato de joven trabajador de Courier al que dispararon 21 veces. José Pineda Gutiérrez, de 33 años, fue acribillado en la puerta de su trabajo en Cusco. Los familiares de la víctima piden a la policía hallar a los responsables del ataque. Bueno, este joven trabajador identificado como Ronald Pineda Gutiérrez, solo de 33 años, fue asesinado por desconocidos a pocas cuadras del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, esto en Cusco. La policía informó que la víctima recibió, escuche bien, 21 disparos en la vía pública, 21 disparos y nadie pudo hacer nada. Ajá. Ay, Dios mío, no sé, bueno, no me imagino. Generó mucha consternación. El joven llegó a su lugar de trabajo, una Courier ubicada en la avenida Velasco Astete, en la ciudad imperial. Cuando intentaba ingresar a su local, recibió los disparos de parte de sus asesinos, que huyeron ante la sorpresa y temor de los vecinos de la zona. La familia de Pineda Gutiérrez llegó hasta el hospital regional, a donde fue evacuado aún con vida, pero a pesar del esfuerzo de los médicos, pues no pudieron salvar, debido a que las heridas le provocaron una hemorragia masiva que terminó con su vida 2 horas después de permanecer en la sala de operaciones de este local. Intentaron todavía salvarlo, amigos oyentes. El padre de la víctima, el señor José Pineda,
pidió que el caso sea investigado para hallar a los autores del hecho. Ojalá que la policía se ponga las pilas y que se aclare todo esto. Yo pienso que serán extranjeros, porque mi hijo nadie me lo va a devolver. Yo quiero que todo eso a ellos lo capturen, señaló su padre. Bueno, peritos de criminalística y de investigación criminal de Cusco indagan para identificar a o los involucrados del crimen que ha conmocionado la ciudad de Cusco. Ima piñachayka piñachatiya kapunchis nisqanchis que illapi noqanchis sapakutillan visitayshanchis viajeayshanchis qusquraytaqa imaruwaqpis hayk'aruwaqpis purishanchis rantiqña imaña hayk'aña estudiaqña imaña ruwashanchis qusquraypa mana hayk'apis noqapis uyarisqanichu no sé qan hayk'aqllapis uyarirankipaschá pero chaqaytapunitaq que hay inseguridad nisqa ñaya achuyamashanchisña sapakutin chayqa ojalá autoridad nisqakuna chaqaytapunitaq estrategia nisqata qhawarinkuman kay seguridad nisqa Karinampa. Amigos oyentes, 8 de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Guaycaicuna, Panicuna, gracias por sus comentarios, sus mensajes, su forma de participar también en el informativo Guillarico. Y nos despedimos. Estamos regresando mañana. Pagariña Cutiramsunch, estuvo con ustedes Liz Aldívar. Javier Chejia. Y bueno, también nuestros compañeros de labores en esta mañana, Guillermo Recharte y a la catedral, el señor catedral William Suamán. Buenos días. Gracias. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricud.